es parte de la democracia. Vamos a dejar el Zócalo y yo regreso con Julio Jiménez porque, mi querido doctor, creo que tienes datos muy interesantes de las alcaldías aquí en la capital, mi querido doctor. Así es, Enrique. Pues mira, fíjate que al no contar con cifras oficiales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque su plataforma está sin funcionar, no quiero especular, reitero, pues nos dimos a la tarea de localizar al equipo de Alexandra Rojo de la Vega y nos están compartiendo que están con el levantamiento, monitoreo, las encuestas de salida, aclaro, encuestas de salida, sus ejercicios le están dando la ventaja sobre la candidata de Morena, hija, como bien referías, de Ricardo Monreal, un hombre que ha sido muy denunciado, señalado, incluso iba a ser exhibido públicamente por quien hubiera sido su protegida, su ahijada, pues alguien muy cercano en algún momento del propio señor Monreal. La verdad es que Sandra Cuevas, que fue la jefe o alcaldesa en Cuauhtémoc estos 2 años y medio, la verdad es que estuvo a punto de hacer pues una conferencia de prensa para acusar públicamente, hacer algunos señalamientos cómo y qué papel había jugado en el 2021 cuando llegó Sandra Cuevas por la alianza PRI-PAN-PRD, obviamente por el apoyo y con el apoyo del señor Monreal. La verdad es que hablar de la familia Monreal, como bien referías, hablar de David, hablar de Ricardo, hablar de pues estos señores que no han dado buenos resultados como gobernantes, también debo reconocerlo. Zacatecas está en llamas, Zacatecas está en manos de la delincuencia, Zacatecas es uno de los estados en este momento de los más peligrosos. Pues la verdad es que Ricardo Monreal, de no ser su área de confort, la cátedra, el área de confort que se ha manejado como legislador, que lo hace y lo hace bastante bien como operador político, como gobernante tampoco es buen gobernante. No olvidemos que el señor Ricardo Monreal estuvo envuelto en varios escándalos porque fueron sorprendidos, incluso detenidos algunos de sus colaboradores. Recordarás bien, Enrique, Amable Auditorio, aquel escándalo de la cajita de zapatos con dinero, las cuotas que se recoge al comercio, a los empresarios en Cuauhtémoc, y no olvidemos que Cuauhtémoc pues, es la joya de la corona, Enrique. Claro. Cuauhtémoc obviamente siempre ha sido un botín que han peleado y que han debatido siempre los morenistas, al menos los últimos 27 años. Y bueno, pues ahora tal parece que el equipo de Alexandra y Alexandra Rojo de la Vega están dando a conocer pues que ya llevan una ventaja importante sobre Katy Monreal, que bueno, pues ha habido muchos señalamientos, denuncias, imputaciones en contra de ella en redes sociales, Enrique. Yo creo que Katy Monreal no va a sufrir mucho porque pues merece todos mis respetos. Imagínate, a los 17 años tenía 9 gasolinerías, o sea que talento empresarial sí tiene. Y yo por ahí también leí que tiene algunos hoteles. Yo creo que, para administrar tanta riqueza, no creo que sufra mucho porque no le den Cuauhtémoc. Pero bueno, ¿qué te parece, mi querido doctor, claro, si hacemos una mesa entre el licenciado Tulio Salanueva, tú y tu servidor? Porque ya anda por ahí el licenciado Tulio, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Tulio? Enrique, muchas gracias, un placer. Saludos, Julio. Fíjense que yo voy terminando la jornada electoral, fui observador y muchos comentarios sobre esta importantísima jornada. No, pues de entrada dinos cómo te fue, dónde estuviste, qué fue lo que recoges, qué nos quieres compartir. Con mucho gusto, Enrique. Mira, estuve en la región de Teotihuacán haciendo labor de observación y evidentemente creo que fue una jornada de una votación muy nutrida, totalmente segmentada la votación por lo que estuve viendo hace unos minutos. Por ejemplo, en las presidencias municipales, en esta región cuando menos ganó el PRI, pero para la presidencia de la República, la tendencia es en favor totalmente de Morena en un porcentaje de 3-1, de tal manera que, insisto, se trata de una votación muy, muy segmentada, muy dispareja, y creo que habrá que esperar el pronóstico en cuanto a la conformación del Congreso y en cuanto a los posibles escenarios que tendrá la casi presidenta de Morena por toda esta situación del ambiente político que se vive en esta región. Oye, mi querido licenciado,
¿Cómo viste la participación de la gente? ¿Tienes algún porcentaje por ahí de participación en la casilla donde tú estuviste? Mira, estuvimos en toda la región, en esta zona del estado, de casilla en casilla, haciendo, repito, observación electoral, y yo creo que un 60% eh, promedio de votación, insisto, muy nutrida, la gente muy participativa, pero muy segmentada la votación. No hubo el famoso carro completo, la frase de muchos candidatos era 5 de 5, y al menos en esta región no se dio de esa forma. Oye, además hay que recordar que Tehuacán es una región muy, pero muy poderosa económicamente para el estado de Puebla. Hay una gran industria avícola en esta región, además de la industria del agua mineral, ¿no? Perdón, Enrique, Teotihuacán, en el Estado de México, la región de Teotihuacán. Teotihuacán. Correcto. Teotihuacán. Oye, pues me llama la atención que haya habido esta votación diferenciada. Así es, te puedo decir que, por ejemplo, para presidentes municipales, insisto, ganó el PRI en esta región, Teotihuacán, Otumba, San Martín de las Pirámides, por ejemplo, pero en las mismas casillas en las que acabamos de tener testimonio presencial, Sí, la tendencia era 3-1 en favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, bien. diferenciado el voto, la gente no dio su confianza a un solo candidato, a un solo partido. Insisto, de pronóstico reservado para saber cómo se conformará el Congreso. Muy bien. Quiero dar la bienvenida a esta transmisión a mi amigo Nacho Zavala, que es articulista, es columnista, es observador político y comentarista, y quisiera pedirle su opinión, su primera impresión después de la jornada que hemos vivido en este domingo 2 de junio. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? Qué gusto saludarte. Se me hace que está apagado tu micrófono, Nacho. No te oigo. Todavía no. No, vamos a ver. Algo pasa con el micrófono de Nacho. Un observador político muy agudo. Vamos a conocer su punto de vista. Se desconectó, me dice mi equipo de producción. Se le fue la onda, pero bueno, mientras tanto, mi querido doctor Jiménez, ¿qué nos tienes? Pues fíjate que está actualizándose ya 21:45, llevamos ya 8,795 actas capturadas en este programa de resultados preliminares electorales, y dije 8,795 de un universo de 170,648 actas capturadas. Obviamente no llevamos más que un 5.15% del universo de este gran proceso. Obviamente la participación sigue dándole la preferencia electoral. Tenemos cifras de un total de, para Xóchitl Gálvez, un porcentaje del 28.83%, que equivale a 753,132 votos, y para Claudia Sheinbaum un 58.99%, que equivale a 1,541,055 votos. Aclaro, esto representa un conteo, un registro, una captura de 8,795 actas. Ojo, son 170,000, o sea, todavía falta mucho camino por recorrer, todavía, y ojo, todavía habrá que ver las impugnaciones, habrá que ver todavía lo que pueda derivarse en algún ejercicio por ahí de defensa o impugnación del voto. Pero aquí lo más importante, más allá de lo que ya las tendencias están dando, como refiere el abogado Tulio Salanueva, un abogado a quien respeto y admiro mucho por su trayectoria y su amplia experiencia como abogado litigante, más allá del resultado que pudiera beneficiarle o confirmarse por Claudia Sheinbaum, lo preocupante para los mexicanos debe ser el Congreso de la Unión. ¿Cómo se va a componer la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales? Porque ahí vienen las reformas constitucionales, Enrique, amable auditorio, amigos de la mesa. Que les tengo un chorro de miedo a esas reformas que propone Morena. Nacho, ¿cómo estás? Nacho Zavala, qué gusto saludarte, hermano. Enrique, Julio, Tulio, ¿cómo están? Al auditorio, buenas noches. Un placer. Buenas noches, mi querido Nacho. ¿Qué impresión tienes de lo que hemos visto hasta ahora, Nacho? Mira, la primera impresión pues es la del, te diré la del votante, ¿no? La del ciudadano que fue a la casilla. A mí me tocó hacer 2 horas de cola y llegué muy temprano. Pero pues creo que lo que había era, contrario a lo que pensábamos muchos, ¿no? En la Ciudad de México concretamente,
pues sí, mucha gente con mucho ánimo, ¿no? Con muchas ganas de asistir, de votar. Creo que por la ciudad por donde ibas, veías familias caminando, que iban a votar o venían de votar, etcétera. Como que sí había esta cosa un poco cursi que luego les decimos en los medios de la fiesta democrática o la fiesta cívica. Sí lo fue, sí fue un ejercicio cívico, ¿no? Creo que la gente era muy consciente pues del esfuerzo de estar al sol, ¿no? Esperando quién sabe cuántas horas, quién sabe cuánto tiempo. En las casillas especiales en la Ciudad de México, pues gente que hizo 6, 7 horas fila para poder votar, en los consulados en Estados Unidos, en Madrid, en París, mucha gente, y eso creo que habla de un primer triunfo de este proceso electoral, que es la participación ciudadana, el contagio ciudadano, independientemente de quién haya ganado y, como decía Julio, de cómo vaya a quedar armado, pues no solo la presidencia de la República, varios estados y el Congreso de la Unión, y alcaldías y congresos locales. Esa es mi primera cosa. La segunda sería decirte que todo este esfuerzo que hizo el presidente López Obrador para desprestigiar al INE, para socavarle su credibilidad, pues creo que no tuvo efecto, ¿no? Creo que a pesar de que llegamos con un INE, con una imagen desmejorada para muchos mexicanos, pues me parece que todos ejercimos nuestro voto igual que muchos años, con eficiencia, con tranquilidad, y bueno, pues estamos esperando realmente cómo viene por ejemplo, el PREP en la Ciudad de México, el PREP en la presidencia ya se dijo. No sé, yo te diría, Enrique, que habría que esperar un poco para tener cosas más claras en términos de muchas cosas que se jugaron, más allá de los votos, ¿no? Todo parece indicar que de los datos que se tienen a la mano, ya con porcentajes razonables, ¿no? En la presidencia, pues parece que gana Claudia Sheinbaum, ¿no? Digamos, eso es lo que tenemos a la mano. Pero, digamos, ¿qué ha habido en juego en esta elección? Así como digo lo del INE y la ofensiva del presidente López Obrador, pues vamos a ver cómo quedan, por ejemplo, las encuestas y los encuestadores, ¿no? Porque entramos de pronto en una locura, Enrique, en la cual pues empezamos a dudar de la ciencia, ¿no? O sea, de que 2 más 2 fueran 4, o sea, ¿por qué? Pues porque también hubo una elección polarizada, que creo que nos tenemos que acostumbrar a que las elecciones también son para eso, para polarizar, para radicalizar. Es el pleito generalizado que nos permitimos los ciudadanos que vivimos en una democracia, ¿no? Claro, y bueno, ya lo han dicho y me parece que es muy importante subrayarlo. Hay que tener mucha atención con el Senado y la Cámara de Diputados. Porque de hecho lo anunció Claudia Sheinbaum, de llegar a donde parece que puede llegar, le trae unas ganas al Poder Judicial, nomás por citar una institución, ¿eh? Mira, sí, hay que ver cómo queda eso, pero digamos, no va a ser lo mismo la votación que tenga ella que lo que quede en el Congreso, ¿no? O sea, digamos, ahí se van a empezar a dividir votos por muchas cosas, por muchas razones. Yo creo que todas las minorías en el Senado, las primeras minorías que iban a ganar Morena, no creo que vayan a ser así, ¿no? Porque ellos mismos se equivocaron en una estrategia de tener tres diferentes en su misma boleta, ¿no? Entonces eso genera un punto. El otro es que el Congreso puede estar interesante, ¿eh? Yo creo que va a tener una composición distinta. Si se da en la Ciudad de México, y déjame completar la idea, si se da que gane Tahuada, que ahorita no sabemos datos de la Ciudad de México, lo que nos habla que es una elección cerrada, muy cerrada, bueno, pues eso puede cambiar el panorama político para negociar, ¿no? Digamos, López Obrador viene jamás se sentó con la oposición ahora sí que ni a tomar un café, ¿no? Ni a los buenos días, ni a nada. Entonces, es muy posible que Claudia Sheinbaum, que tendría que tener su estilo, lo tenga que hacer, porque yo veo muy complicado que tenga una mayoría grandota. Y aparte, pues vamos a ver cómo queda el PRI, cómo queda MC.
esa pelea en el Congreso, que casi no se ve en los medios porque le prestamos atención a las campañas grandes, va a ser interesante, ¿eh? No creo que vaya a ser poca cosa. Si tomamos en cuenta que MC trae 11 puntos hasta ahorita, ¿no? En lo que vemos del PREP, insisto, son datos preliminares. Pues bueno, eso le podría poner en una seria competencia con el PRI para ser la tercera fuerza en el Congreso, que es lo que decía Julio. O sea, nos tenemos que sacar, pues, de ya ganaron estos, ya ganaron los otros. Bueno, ¿y con quién va a negociar? ¿Y con quién va a hacer las leyes? ¿Y con quién va a hacer las reformas? Y creo que eso es lo que puede resultar muy interesante, ¿no? Ya. Decía Tulio, cosa que me sorprendió agradablemente, que en la región donde estuvo como observador, no se dio un voto monolítico, unánime. Ahí en Teotihuacán, donde él estuvo, la gente votó de manera indistinta, y creo que ahí hay una cosa muy interesante, porque para presidencia, donde él pudo ver, era todo Morena, pero para Congreso la cosa no era así, ¿verdad, Tulio? No, se nos fue Tulio. Julio, decía algo por el estilo, nuestro querido Tulio Salanueva. Es correcto. Fíjate, pues la verdad hay que reconocer que la gente en este ejercicio 2024 estuvo más involucrada, más informada, tomó una reflexión, una decisión más equilibrada, no votó en cascada como en otros ejercicios, pues en el 2018, por ejemplo, ¿no? Donde le dieron todo el poder a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Creo que en esta ocasión votaron con menos corazón, con menos estómago y con un poquito más de razonamiento lógico. Afortunadamente la gente dio cuenta de la desgracia en la que tiene Morena y López Obrador al país, de la situación económica que está viviendo la nación, de las perversas intenciones de reformas constitucionales que pretende impulsar si es que llega a este Congreso a modo, este Congreso incluso para colonizar y acabar con la última línea de defensa con jurídica y constitucionalmente, es que se llama Suprema Corte de Justicia, porque si esto llegara a pasar en el Congreso, pues señores, don Ignacio no me dejará mentir, la verdad es que la última línea de defensa sería la Suprema Corte de Justicia. Perderíamos si es que llegara a esta reforma y pudieran elegir a ministros de la Corte de la talla, del estilo de pues la señora que hoy se autodenomina ministra del pueblo, como la señora que no sabe ni leer, por cierto. No sé la señora Batres. Sí, Nacho. Mira, yo creo, en abono a lo que comenta Julio y a lo que preguntabas, creo que tenemos que acostumbrarnos a lo que mencionó Tulio, que es el electorado mexicano se va sofisticando, ¿sí? Entonces, creo que eso tiene que ver con las pérdidas de ideología, lo que sea, y bueno, que los partidos políticos, los candidatos ven más por causas que por proyectos, etcétera, ¿no? Una recomposición política. Pero en eso, por ejemplo, los varios estados de la República llevan avanzada, ¿no? O sea, Nuevo León le ha dado la vuelta y ha probado de todo, o sea, es un electorado muy aventado, ¿no? Sí se arriesgan fuerte. Hay ciudades, muchas ciudades en el país que le han dado la vuelta a todos los partidos en el gobierno. La misma presidencia de la República ya rotó una y otra vez, ¿no? Tan solo en 20 años. Ahí está Jalisco, ¿no? También. Y ahí está Jalisco. Entonces, tenemos que ver que esta especie de, que me imagino que era lo que comentaba Tulio, de votos cruzados, que se le llama, ¿no? Que tú votas por aquí y por allá. A mí, digamos que fui un hombre de partido, milité 25 años en Acción Nacional, etcétera, y que, pues, por convicción y etcétera, pues votaba a mi partido, ¿no? Todo. Todo. Y pues ahora, ¿no? Es muy interesante cruzar distinto, ¿no? O sea, pues a mí me gusta, que pueda decir el elector, que diga, pues a mí me gusta cómo legisla este partido o estas personas, me gusta cómo gobierna este cuate, le voy a dar la reelección, o me parece que este candidato está bien y este otro no, y ya no te sientes traidor a ninguna causa, ninguna ideología, ninguna nada, ni a tus vecinos, ¿no? O sea, juegas mucho con eso. Yo creo que lo que vamos a ver
en el resultado final, más allá de cómo gane Claudia Sheinbaum o Xochitl, pues, lo que suceda ahí es pues, cómo se van a componer las distintas cosas en las casillas, ¿no? Hay gente que luego pensamos que todo es Twitter, ¿no? Y que Twitter es el padrón electoral, y pues no, está muy lejos de serlo, ¿no? Lejos, sí, muy lejos. Oye, Nacho, me llama mucho la atención lo que decías, estas predicciones, estas proyecciones que hacías respecto a cómo podría quedar el Congreso. ¿Qué mayorías estás viendo tú ahí? Pues no sé, evidentemente la coalición de Claudio Sheinbaum tendría un buen porcentaje por el PT, por el Verde. Vamos a ver ahí qué tanto se sostiene, ¿no? O sea, el Partido Verde, por ejemplo, ¿no? Pues es un partido que siempre ha estado sujeto al dinero, ¿no? Y pues lo mismo apoyó a López Obrador y a Claudia que a Fox y a Peña, ¿no? O sea, no tienen reparo en absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que eso pues sí, le puede dar una mayoría en un momento y en otra no. O sea, ellos fueron con el PES, por ejemplo, y el PES perdió en el 2021, ¿no? Es un partido que básicamente desapareció. Sí. Entonces sí, vamos a ver cómo queda el PRD, si pierde el registro o no, o sea, por el lado de la oposición. E insisto, yo creo que si tú ves cómo viene el asunto de MC, que para muchos es los tachan de Esquirol, etcétera. Yo creo que es un partido, una minoría, ¿no? Que se está conformando y que tiene personajes muy interesantes para el Congreso. Caray, pues si ya van en 11 puntos, pues sí pueden dar una sorpresa por ahí, ¿no? Entonces yo creo que habría que esperar, quizás en la madrugada tengamos una idea de cómo queda eso. También en el caso de este partido no debemos hacer a un lado cómo va a quedar Monterrey, ¿no? Donde la esposa el gobernador compite para la alcaldía y el PRI. Esto es muy interesante. El PRI se juega su regreso ahí, O sea, el PRI que es un partido que va muy para abajo y, insisto, puede tener ese problema en la Cámara si conquista la ciudad de Monterrey, pues ya es un punto. Ya ganó una ciudad que no es poco importante, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Y les daría un oxígeno de hemos ganado algo, hemos salido adelante. Pero se me antoja difícil ahorita poder decirte con estos resultados preliminares cómo se podría dibujar. Creo que va a ser un congreso, si bien puede no ser que le toque a Sheinbaum un congreso dividido, como le tocaron a Peña, Calderón y a Fox, que creo que es artesana de una democracia, ¿no? Pues sí, todavía no sabemos cómo le vaya a ir, ¿no? En ese sentido. Faltaría, te digo, hay que ver, ¿no? Y cómo queda el PRI. El PRI hizo una muy buena negociación, que increíblemente el PAN le facilitó muchos candidatos de primera minoría, ¿no? Entonces, entrarán por ahí. Vamos a ver ahí cómo quedan, porque sí va a funcionar el voto cruzado del que hablábamos, ¿no? Yo me encontré mucha gente que iba a votar por un partido para la presidencia, por otro para el senador, por otro para el diputado, como que creían más en darle este juego, que curiosamente, insisto, en muchos estados eso ya se daba. En Jalisco siempre ha habido mucho voto cruzado de presidente y gobernador, ¿no? Claro. ¿Y qué dio Julio? Fíjate, Enrique, don Ignacio, si me lo permite, Sí, claro. La verdad es que comparto su análisis. El PRI está en un momento muy crítico, en manos de Alejandro Moreno. Vive, creo que, la peor crisis de confianza electoral, la peor crisis de credibilidad institucional y creo que la peor crisis de militancia y de simpatizantes electorales, con los escándalos de, pues no sé si sumisión, negociación electoral a cambio de un cargo, pues en el Servicio Exterior Mexicano, para ganar inmunidad o un poco de impunidad por parte de algunos exgobernantes, como el del Estado de México, como algunos otros, ¿verdad? No quiero mencionar Hidalgo, no quisiera mencionar tantos priistas que ahora están siendo contratados en la agencia de contratación de empleos llamada Morena, que les da, pues le da una muy buena colocación. Y bueno, la verdad es que las renuncias de reciente escándalo en el Estado de México, que había sido un bastión histórico electoralmente hablando, era otra de las joyas más importantes electoral y políticamente hablando, la renuncia de un hombre que
pues por 3 generaciones, su abuelo, su padre y él, gobernantes del Estado de México, renuncian, señalando precisamente la mentira, la traición y la deslealtad del dirigente nacional priista Alejandro Moreno, la excandidata que, bueno, pues no sé si la dejaron sola o fue el instrumento de negociación en lo obscurito para, reitero, alcanzar un puesto de negociación de última hora o un chaleco salvavidas. La verdad es que no sé si fue un acto de inmoralidad o un acto de negociación rumbo al futuro político electoral de la propia Alejandra, porque es muy joven y la verdad es que ella pues no había ganado nada. La verdad es que todos los procesos donde ella había participado pues venía perdiendo. La verdad es que no es una candidata triunfadora. Ahí quien era la candidata natural con trabajo político, con prestigio social, pues era Ana Lilia Herrera en el Estado de México. Claro. Venía a ser senadora, pues en este momento reelegida como diputada federal. La verdad es que, sinceramente, como bien refiere don Ignacio, el priismo nacional está dolido, está decepcionado, y la verdad es que el PAN les vino a dar oxígeno al PRD, y la verdad es que al PRI lo vinieron a salvar. Una excelente negociación de última hora. Aquí lo preocupante es las listas. La gente empieza a revisar las listas de los plurinominales, las listas de los candidatos, y es donde vienen las decepciones. ¿Cómo me vienes a rescatar cartuchos quemados? ¿Cómo me pones a gente impresentable? ¿Cómo me pones a gente que no tiene ya nada que hacer en la vida política, en la vida pública, y están otra vez para servirse del presupuesto? Enrique, don Ignacio, no sé ustedes qué opinan al respecto. Sí. Oye, mi querido Nacho y mi querido doctor Jiménez, fíjense que me está llegando un dato ahorita del PREP, que en Veracruz, para el gobierno del estado, Rocío Nale estaría arrasando hasta este momento, y reitero datos preliminares, con un 63%, 63.40 contra un 29.04, es decir, poco más del doble de Pepe Yunes. Yo te preguntaría, Nacho, ¿a qué atribuyes el hecho de que una candidata con esa serie de acusaciones en su contra, y no son acusaciones verbales que surjan en el Congreso, que surjan en la vida política, no, son acusaciones incluso ante la Fiscalía General de la República, una candidata de ese tamaño pueda tener esa cantidad de votos? Bueno, pues te lo explicas cuando ves al gobernador que tienen. Cuitlagua. Yo creo que es verdaderamente impresentable. Cuitlagua García, creo que es de las figuras más deplorables y mira que hemos tenido, ¿no? En los gobiernos de los estados, ¿no? Mira, aquí un poco es lo que comentábamos al principio. Hay que ver qué hizo pensar que la señora Nale iba a perder. Yo pensé por 2 razones. Uno, primero porque no es de Veracruz, y segundo, por la cauda de acusaciones en su contra. Pero parece que eso no pesó, ¿no? Bueno, es que aquí lo que hay que entender es al electorado, no a los que comentamos, ¿no? O sea, pues nosotros podemos tener una opinión de X o tal cosa, pero pues el que vota distinto y tiene otras preocupaciones. Tienes toda la razón. Hay que ver al elector. Les vale madre lo que nosotros comentemos y opinemos, por más que seamos muy sesudos, como en el caso de Julio, ¿no? Pero digamos, como que luego estamos perdidos. Yo creo que esa es otra lección, ¿eh? ¿Qué tanta distancia hay entre los electores y los comentócratas, no? Creo que esto nos muestra si las cosas van como se ven, si Veracruz sale como los datos que comentas, si la presidencia sale como se comenta, etcétera, pues bueno, entonces ahí hay un desfase de los datos que manejamos, ¿no? Entonces creo que eso, pues simplemente lo que ha fomentado es que la gente busque unas maneras de informarse bastante más chafas que lo que somos nosotros. Sin duda alguna, Julio, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. La verdad es que el pueblo bueno y no muy sabio, o más bien desinformado, está apoyando realmente a candidaturas o a personajes impresentables, a gente que públicamente han sido exhibidos sus actos de corrupción, públicamente han sido señalados sus incongruencias, sus abusos, sus excesos, y sin embargo la gente sigue apoyándolos, sigue dándole juego en redes sociales. Estoy confirmando lo que tú nos compartías, Enrique. Sí hubo un aumento en la tendencia en el resultado preliminar. A ver, estos no son resultados oficiales, no son definitivos.
son conteos de actas preliminares, sí hay una modificación en el comportamiento de la elección en Veracruz, no es definitiva. Pepe Yunes sigue trabajando, obviamente las actas, el Instituto Electoral de Veracruz siguen computándose, no es definitivo, sí está en este momento arriba Morena, pero es porque están computando, es correcto, están computando obviamente distritales locales, están computando municipios, y bueno, en esta sumatoria, pues sí, aclaro, Morena, no Rocío Nale, Morena está arriba que la alianza, y vuelvo a repetir lo que bien decía don Ignacio, lo que decías Enrique, pues efectivamente la partidocracia en México no está en el mejor momento de reconocimiento. No olvidemos que esta elección, y creo estar pensando que en los próximos procesos electorales de 2027 y del 2030, ya los candidatos van a ser elegidos ya no tanto por los partidos, digo, obviamente el requisito constitucional, reitero, la partidocracia, seguirá siendo quien, de no existir una reforma constitucional previa, claro, seguirán siendo quienes elijan o etiqueten o registren al candidato, pero realmente el candidato tendrá que ser un verdadero líder, un hombre con reconocimiento popular, un hombre con trayectoria y con experiencia y con liderazgo social, un hombre que verdaderamente sepa, conozca y entienda, pues cuando menos de la geografía del lugar que va a gobernar, que conozca de los usos y costumbres, que conozca de las verdaderas necesidades, que conozca de las legítimas demandas del pueblo que pretende representar, y que evidentemente se deje de demagogias, que se deje de discursos, se deje evidentemente de manifestaciones leales y a ciegas, como lo han venido haciendo los candidatos de Morena, porque los candidatos de Morena, empezando por Claudia Sheinbaum, pues han sido pues una réplica de los discursos matutinos o mañaneros del presidente, y se le han pasado reproduciendo las mismas descalificaciones, los mismos argumentos, o reproduciendo las mismas mentiras de López Obrador. No sé qué opinas, Enrique, don Ignacio. Mi querido Nacho, fíjate que ahora que has dicho una verdad de a libra, fíjate que una cosa es lo que decimos los comentócratas y otra cosa es lo que dicen los electores, y me hiciste pensar también en Morelos, Nacho. Sí, claro, te digo, o sea, luego hay por como tenemos un pleito abierto por el presidente, sostenido por el presidente, por ejemplo, con cualquiera que piense distinto a él, y en varios medios, etcétera, pues tienen que pues nos acostumbramos todos a manifestar las cosas que pensábamos con libertad, sin problema alguno de recibir algún golpe desde las oficinas de los presidentes, ¿no? Pues bueno, esto también llevó a la comentocracia, creo que habría que revisarlo, y a los opinadores a hacer cuentas alegres, ¿no? Y cosas, porque ¿cómo es posible que Cuauhtémoc Blanco, que seguramente fue un pésimo gobernador y era un futbolista y lo que tú quieras, pero bueno, se les olvida cómo ganó ampliamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las cosas que hay que revisar, ¿por qué un futbolista llega, por ejemplo? No, y no solamente fue gobernador, sino también alcalde, ¿no? Alcalde, o sea, ese subió sus elecciones. O sea, no sé qué tantos partidos ganaba, pero las elecciones sí las ganó. Entonces, sí, bueno, claro. Pues ahí tienes un asunto, un individuo. Al margen, es lo que comentaba Julio, yo no sé cómo son los liderazgos, pero es claro, o sea, creo que podemos decir que Claudia Sheinbaum pudo haber ganado por muchas cosas, pero no por su carisma, ¿no? Eso es claro. Tendrá otros atributos muy buenos que pueden tener más peso que el carisma, en determinado momento. Pero, digamos, en el caso de López Obrador, todos fueron agarrados de él, ¿no? Del empuje de López Obrador. Su popularidad. ¿Cuántos gobernadores tenía en 2018 Morena? Ninguno. ¿Cuántos tiene ahorita? 22. ¿No? Esa es la dimensión de ese asunto. Yo creo que hay, entre las cosas que se nos fueron es uno, tratar de entender por el lado opositor, digamos, por qué ganó López Obrador. Está bien, el PRI y el PAN muy malos, pero no solo es eso, también había una suerte de desprecio al elector de López Obrador, ¿no? Muy fuerte, que yo veo que se repite igual con Claudia que con MC, estoy hablando de la derecha, ¿no?
O sea, cómo se ve desde ese espectro a los demás, entonces ven a todos como traidores o esquiroles o estúpidos, analfabetas y quién sabe qué. Bueno, aquí el gran problema es que tu voto vale lo mismo que el de ellos, ¿no? Y si ellos salen y ellos votan, ellos deciden, igual que tú. Ese es el efecto igualador de la democracia. Ahora sí que es muy fuerte en algunos aspectos y da lecciones que no a muchos les gustan, pero sí es algo que habría que revisar, ¿no? La influencia de los medios, pues parece ser que no es tanta como se piensa. Cuando hablas de desprecio de López Obrador por el elector, me viene a la mente cuando baja el presidente de la República a Omar García Harfuch, y porque no le cae bien, e impone la candidatura de Clara Brugada. Y me recuerdas también cuando baja a Lucy Mesa en Morelos, porque no le cae bien, o porque tiene un compromiso con Margarita González Arabia, y pone a Margarita González Arabia, ¿no? O sea, el presidente siempre va a hacer lo que quiere, con un profundo desprecio por el elector. En Morelos por lo menos era mucho más popular Lucy Mesa que doña Margarita. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí depende también cómo funcionan las estructuras de los partidos o movimientos, como es en el caso de Morena. De Morena, ¿no? Y pues ahí es evidente que el señor López Obrador, y yo no tengo inconveniente con eso, el señor López Obrador es el que decide ahí, y ahí todo el mundo pues dice sí, y aceptan, y se callan, y etcétera. Los métodos de cada partido, pues los eligen ellos, ¿no? Digo, Xochitl, pues también le acabaron bajando a Beatriz Paredes. Cada quien tiene sus cosas y cada quien ve cómo va tomando sus decisiones, ¿no? Yo creo que el presidente López Obrador en ese sentido es muy pragmático, no le interesa las personas, sino el personaje, ¿no? Entonces, si el personaje es bueno, como Cuauhtémoc Blanco o como Cuitlahua, que le parecía, pues no le importa mucho que hagan un gobierno verdaderamente desastroso, ¿no? Y parece ser que mucha gente o todavía tiene el recuerdo de antes, si le seguimos adjudicando a López Obrador que todo es porque le ganó al PRI y al PAN, porque el PRI y el PAN eran muy malos, que creo que es una cosa bastante básica, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le resta pues méritos a un candidato que llevaba 30 años recorriendo el país. Que digamos, que creo que ese es un error de la oposición en general, Enrique, Julio. Claro. O sea, decir, vamos a ponerle, y es un idiota, y es un cretino, y no tiene, y no hace, y bueno, pues sí, pero y los programas sociales, pues sí, pero mira, las familias que recibían 5 u 8, pues ahorita por los jóvenes y por el pues ya reciben 15, pues ya, oye, ¿no? Bueno, pues oye, pues sí, diles que el mérito y que saque, que van a aprender inglés, pues vale madre, ¿no? Y bueno, pues ese es un tema, a ver, digamos, no solo de los programas sociales, sino de los liderazgos que hay en la política mexicana, ¿no? Fíjate un caso notable para mí, vamos a ver cómo termina, pero el caso de Santiago Taboada. ¿Quién iba a pensar que un panista desde chavito, ¿no? Porque fue panista desde jovencillo, que lleva pues 20 años pues, trabajando en la ciudad, él y su grupo, güerito, como le dijo algún día esta abogada Magalón, y despectivamente, ¿no? Y es güerito y no puede ser. Y, bueno, pues tiene en jaque la Ciudad de México, ni más ni menos. Entonces no se trata de parecerse a López Obrador o de parecerse a Cuauhtémoc Blanco, sino de ser tu esencia y decir, bueno, pues aquí está y la verdad, lo de Taboada ha sido un fenómeno, ¿sabes? O sea, que la ciudad, que es donde se formó López Obrador, Ebrard, Sheinbaum, Martí, toda esa banda, Brugada, etcétera, está en jaque por un tipo que es completamente panista. Entonces, a lo mejor el PAN, que yo siempre pensé que debe ser, pues tiene que empezar a pensar que se la juegue solito, ¿no? Fíjate, Nacho, Julio, que hablando de Taboada, me están informando que se restableció la página del INE aquí en la Ciudad de México y le está dando ventaja por ahora a Clara Brugada. O sea que parece que ahí está oscilando la cosa.
Bueno, Sí, yo creo que hay que esperar bien, es una guerra esta de cifras bastante cerrada. La verdad es que todos los encuestadores te comentaban que podía ganar uno u otro, pero que era cerrada, ¿no? Si Ahí tú está ves la aquí tabla. los datos que deben ser del PREP, ¿no? Sí, 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 son del pueblo. Pero digamos, este PREP empezó hace una hora. Se dijeron que iba a empezar a las 8, empezó a las 9, entonces todavía es corto. Parece ser la participación en la Ciudad de México fue alta, no sé cómo esté a nivel nacional, pero para el PREP hay que verlo, pues todavía yo creo que dentro de un par de horas a ver cómo se acomodan esas cifras. Muchas encuestas de salida que habían les daban 2 puntos a uno, 3 puntos al otro, en fin, como si te das cuenta, ha sido los medios como Televisa, etcétera, que traen sus propias herramientas metodológicas y encuestas, pues no se han atrevido a decir si cae de un lado o del otro. Entonces, esa todavía está en veremos. Pero insisto, aquí hay una noticia, la oposición puede tener sus propios liderazgos, pueden crecer, pueden ser competitivos, sobre todo si no tienen, digo yo, pues una culpa para enfrentar a López Obrador, ¿no? O sea, no hay que ser él, no es necesario parecerse a él, no es necesario copiarlo, cada quien tiene su esencia. López Obrador fue un candidato muy exitoso después de 27 años. O 20, ponle, pues se tardó 20 en volver a ser exitoso. Pues es que esto es así, ¿no? Claro. Entonces hay muchas lecciones que aprender de esta campaña. Tío, hay que hacerlo reposado con el tiempo y todo, pero sí habría que darle una buena vuelta, ¿no? Creo que, mira, insisto, pues a pesar de todo, vimos buenos debates, quizás muchos, ¿no? Para mí 3 fueron muchos, ¿no? Yo creo, ya los veías muy cansadas a las candidatas, al candidato en el tercer debate, pero 2, pues francamente buenos, ¿no? En los debates en la Ciudad de México, en otros lados fueron buenos. Creo que, insisto, a pesar del intento del presidente de desprestigiar esta arquitectura e ingeniería electoral que tenemos los mexicanos, que ustedes, pues Julio se ve más chavo que nosotros, Enrique, pero pues nosotros ya estamos más cascados, pero pues sabemos lo que era, o sea, que cuando no existía la credencial de elector, no había una identificación oficial que te aceptaran las mismas autoridades que expedían las otras, ¿no? Entonces, nos hicimos en la desconfianza en las elecciones. Eso es lo que ha quedado, generaciones enteras. Creo que ya vienen generaciones que no piensan así, son generaciones que nunca han tenido una bronca con su voto, que siempre se ha respetado su voto, que los han visto ganar o los han visto perder, pero esos son una generación de demócratas distintos a los que somos nosotros, ¿no? Si me permiten, mis queridos caballeros, quiero presentarles a Guadalupe Loaesa, que se está sumando a esta transmisión. Mi querida Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, muy deprimida. Te saludo a nombre de Julio Jiménez, de Nacho Zavala, que estamos participando en esta. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu espléndido auditorio, Enrique. Muy buenas noches. Mira, la verdad estoy hasta despeinada, mira. ¿Cómo te fue? Muy deprimida. Estoy muy deprimida porque no puedo creer en estos resultados, no puedo creer. Mira, yo desde enero he estado acompañando a la senadora Josefina Vázquez Mota, como tú sabes, Enrique, respecto a muchos conversatorios, en apoyo de Xóchitl, siempre dirigiéndonos a la clase media, mucho auditorio, mucha respuesta, mucho entusiasmo. Vimos todos la respuesta de la ciudadanía, las filas enormes. Nosotros hicimos nuestro trabajo como ciudadanas, la ciudadanía, pues la sociedad civil, la clase media. No puedo creer que se haya vuelto a votar en Morelos por Morena. No puedo creer que exista tanta diferencia en lo que se refiere a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en relación a Brugada y Taboada. No puedo creer que en Veracruz, después de todo lo que se mostró respecto a la deshonestidad de Dale, todas las pruebas que se
dijeron, se probaron. No lo puedo creer. ¿Qué nos pasa a los mexicanos? O somos sadomasoquistas o qué nos pasa? ¿Por qué votamos de nuevo sin esa conciencia cívica, sin responsabilidad? No lo puedo creer que ya ahorita esté Claudia Sheinbaum preparando su triunfo en el Zócalo y que el segundo piso va a ser igual que el primer piso con el programa de López Obrador, con el plan C o B, ya no sé ni qué plan es. Es que no lo puedo creer. ¿Qué nos pasa a los mexicanos? ¿Por qué después de toda esta entrega, sobre todo que nunca había votado tanta gente de clase media, nunca habíamos ocupado, ¿cómo te puedo decir?, tantos espacios entre los vecinos? ¿Qué pasa? Yo no sé a qué se debe, a los 3 siglos de la conquista de España, a los 70 años del PRI. ¿Qué pasa? No me lo explico. Me voy a ir a la cama muy deprimida, muy desorientada. Yo sí tenía mucha confianza en Yucatán. Todavía no tenemos los datos finales de Yucatán. Vamos a ver, esperamos que en el Congreso, porque si no va a ser carro completo, como era en la época del PRI. Esperemos que en el Congreso tengamos contrapesos. ¿Qué pasa, Enrique? Tú debes decirme, o ustedes que son tan analíticos, yo no soy ni politóloga ni nada, pero me resulta muy frustrante. Como ciudadana, me resulta muy frustrante. Fíjate que lo decía Nacho hace unos minutos. Sí. Una cosa es lo que pensamos los que pues estamos metidos en esto todos los días, los que escribimos, los que salimos en la tele, en la radio, etcétera. Pero otra cosa muy distinta es lo que está dentro de la cabeza de los electores, mi querido Nacho. Bueno, sí, yo entiendo muy bien la frustración de Guadalupe. Pues la viví muchos años, ¿no? En las elecciones, ¿no? De muchos años. Sí. Pero mira, creo yo que a diferencia de otras, de entrada, lo que comentaba Guadalupe, no, yo creo que no va a haber manera, dado lo que se ve, de que tengan la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Eso, en el Congreso. Es una buena esto nota. Ya es un buen dato. Optimista, porque pues el Congreso es importantísimo, ¿verdad? Y platicábamos también de estas composiciones, a ver cómo van, cómo se hacen, y pues ver qué nuevos partidos, nuevas opciones toman fuerza. A mí hay una cosa, fíjate, un poco derivado de lo que dice Guadalupe, que a mí me llama mucho la atención, que creo que es un egoísmo en los partidos, ¿no? Hablabas de que estuviste con Josefina, ¿cómo no? Que estuviste con Xochitl. No paramos en meses. Fíjate, para no hablar de los datos de hoy, ¿no? El caso de Ricardo Anaya, por mencionarlo a él, o de José Mid, ¿no? De Pepe Toño Mid. ¿En dónde están? O sea, Anaya es prófugo, va a regresar como senador, pero va a regresar a un partido que sabe. Mid, pues, quién sabe dónde ande. O sea, no sabemos procesar nuestros liderazgos, ¿no? Entonces tú pones a un cuate o a una mujer como Josefina o con la propia Xochitl a trabajar y llegan a tener millones y millones de votos. No, al margen de si ganan, no. Y después de eso, ¿qué pasa con esas personas? ¿Y qué pasa con esos líderes? Desaparecen, ¿o cómo? Pues se van a sus casas. Lo natural sería que fueran los líderes en el Congreso para estar jode y jode al que les ganó, como sucede en otros países. Oye, ¿sabes qué? Sí, pero este es el primero en la lista de diputados, es el candidato. Oye, que eso se da por perdedor, pues, ¿sabes qué? Nos vale madre, ¿no? Es más bien porque va a seguir adelante. Entonces, a mí sí me preocupa que ese esfuerzo del que hablaba Guadalupe, no solo de ella, de miles de ciudadanos, en las opciones que quieras, en las opciones que tú quieras políticas, se pierde después de las elecciones. No tiene esa función de seguir adelante. López Obrador, por necio y porque no había nadie que le compitiera, ahí siguió, Así es. Pero los otros se caen, y entonces cada 6 años
tenemos que volver a ser un nuevo candidato, una nueva candidata, decirle que aquí, decirle que acá, pues no, ¿sabes? Porque Xochitl se tuvo que construir en menos de un año. Pues está cabrón, perdón, pero está Pero cabrón. ¿por qué no? O sea, eso no te da, o sea, eso no es, no puedes construir una candidatura Oye, así. Ignacio, pero ¿por qué no hacemos un movimiento con el nombre de la María Rosa? En fin, porque la marcha de la María Rosa fue un testimonio importantísimo de la ciudadanía, un anhelo por el cambio. ¿Por qué no formamos así como se formó el PRD en su momento, ya sabes, con Cuauhtémoc Cárdenas y Frigeria? Bueno, pues un movimiento, un partido que se llama la María Rosa, porque de veras, algo que también llama mucho la atención es que 5 diarios estadounidenses sacaron reportajes muy alarmantes hace aproximadamente, pues, que una semana y media, y todos daban datos de los homicidios, de las desapariciones, de las fosas clandestinas, de los muertos de los candidatos a presidentes municipales. Y eran 5 diarios. Entonces, imagínate, mañana New York Times, el Washington Post, Los Angeles, va a decir, pero están locos los mexicanos, ¿qué les pasó? Vuelven a votar por el mismo mal. No, bueno, es que parece... Bueno, déjame hacerte una pregunta. Sí. Pues es que también si te vas a España o a Francia o Italia, te preguntas si están locos los italianos, con los franceses. O los argentinos, ¿no? O los argentinos, exacto. Los argentinos. Pero mira, finalmente los resultados fueron muy alentadores. Cuando parecía esas diferencias de los encuestadores. Pero entonces finalmente los encuestadores tenían razón, que se pusieron todos de acuerdo. ¿Qué pasa? Es que bueno, ese país... Es que son cosas que tenemos que pensar. ¿Por qué no le hacemos casos a la ciencia? O sea, sí estamos muy mal. Cuando pues empiezas a dudar de la ciencia y de la matemática, pues esa no se equivoca, pero en fin, mira, yo creo que esto que dices de la María Rosa y que nombraste el PRD es interesante por lo que hablábamos. Es muy probable, bueno, no solo probable, posible, que el PRD pierda su registro. Sí, yo creo que lo va a perder. Mira, los partidos están mal, pero son los que hay y son por los que hay que atravesar. Mira, el loco de Trump arrasó con el Partido Republicano. O sea, una cosa que no hubiéramos... resultó un reformista comparado con Trump, ¿no? Y entonces, cuando tienes eso, pues yo digo, pues tomen los partidos. Creo que fue una de las cosas que yo creo de esta elección es, a ver, sí, los partidos son una mierda, son muy malos, y son lo que hay, y es con lo que puedes competir. No es cierto la figura ciudadana, no es cierta. Si tú vas de candidato ciudadano, te caes. La gente sabe que va a votar o por el PAN, o por el PRI, o por Morena, o por el Verde. Y nunca Claudio Sheinbaum renegó del Verde. ¿Qué? No, nunca. Nunca, no. Algo duro y dale con Xochitl y el Alito y el PRIAN, y yo no soy, y yo sí soy, y no, que tú, que... Entonces dices, bueno... Y Claudia Sheinbaum jamás fumó los otros partidos, nunca les hizo caso. Entonces dices, bueno, pues ahí te vemos un problema de estrategia. Y el legado del señor presidente, y lo que nos dejó el señor presidente, es que no es posible. Y la intromisión del señor presidente en las campañas, es que todo contra la ley, y a pesar de... Mira, vamos a ver cómo queda, Guadalupe, pero... Yo creo, en el caso de Santiago Taboada, por ejemplo, que ahorita no hay manera de anunciar quién ganó, lo cual pues, puede ser una noticia alentadora en términos de televisión, ayudaría muchísimo a oxigenar los liderazgos de la oposición. Claro. Muchísimo. Y entonces sí, metes a los de la Marea Rosa, oye, pues aquí la onda tiene que ser por aquí, y porque necesitamos nuevas caras y nuevas personas que son capaces de organizarte una llenada del Zócalo, que eso pensábamos que nada más lo organizaban los partidos. No, pues resulta que la gente sí tiene causas y sí tiene movimientos y sí tiene resortes, ¿no? Entonces creo que esa es otra buena lección, la participación de la sociedad tiene... no, impresionante, Ignacio. Pero tienen que perderle el miedo a los partidos. Hay que obligar a los partidos a abrirse. O sea, es más fácil entrar al ejército que al PAN.
Sí. O sea, ¿qué onda? Entonces, pues eso está mal, ¿no? Entonces, ahora que ya los obligaste y los pusiste a tener una candidatura, pues obliguémoslo a que acepten nuevas personas, que puedan ser candidatas, que tengan cosas, porque la única vía que hay para competir es esa. Sí. Entonces, no Yo no digo sé que ustedes cómo se van a ir a la cama esta noche, pero yo desde luego con una desesperanza, ¿sabes? Con una especie de zozobra, de decirme, porque de verdad yo me cansé mucho en el Inter, la verdad. Yo decía, bueno, pues vámonos, bueno, vámonos a Nayarit, órale, ya, ahora vámonos a Aguascalientes, vámonos. Todo sea por la democracia. Yo muy convencida, sigo convencida, por supuesto. Pero esto para mí es como un balde de agua helada, que bueno, porque hace mucho calor en estos momentos, ¿no? Pero ¿tú qué opinas, Enrique? Bueno, yo le preguntaría al licenciado Salanueva, ¿qué opinas, licenciado, de lo que pregunta Lupita? ¿Cómo nos vamos a la cama? Pero sobre todo yo pensando en que de cualquier manera este país tiene que seguir adelante. O sea, mañana, pasado y Claro la que seguir semana que adelante, yo estoy viene, de acuerdo. México tiene que seguir adelante como lo ha hecho a pesar de sus políticos y a pesar de sus realidades, ¿no? ¿Qué opinas, licenciado Salanueva? Pues mira, creo que todos nos vamos con una profunda reflexión. Evidentemente ha sido una elección de contrastes, pero sobre todo de mucho aprendizaje, no solo para los candidatos, sino para la ciudadanía, los medios de comunicación. Y decir que yo difiero un poco de Ignacio, creo que la mercadotecnia política hoy está más viva que nunca. Habrá que tomar en cuenta sobre todo que la mercadotecnia fue de un solo lado. Evidentemente las mañaneras, el titular del Ejecutivo, acapararon totalmente los medios de comunicación, y esto, insisto, es un gran aprendizaje. Seguramente los candidatos ganadores que amanecerán mañana, y sobre todo los perdedores, tienen una gran lección de cómo se hace política a partir de este sexenio. Creo que esta manera de influir en los medios llegó para quedarse. Cuando menos tendremos 6 años más de un monólogo político, desafortunadamente, pero bueno, tenemos esperanza. Quienes creemos en un Estado democrático, quienes crecimos con las bases de un Estado participativo, tenemos en este momento mucha esperanza y, repito, sobre todo muchas lecciones aprendidas a partir de esta llamada la elección más grande de la historia, que evidentemente la siguiente elección podrá ser nuevamente la más grande de la historia, pero lo que se ha vivido a través de esta jornada electoral es algo sin precedentes en la historia política del país. Así es. Por cuestión de que será cosa de 1, 2, 3, 4 horas, cuando empiecen a llegar resultados más interesantes, más cercanos a la realidad, yo me permitiría empezar a preguntarles a ustedes qué quisieran, qué les gustaría concluir de lo que hemos visto hoy para despedir en una media hora esta mesa. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, Lupita. Yo estoy de acuerdo con Tulio. Buenas noches, Tulio. Estoy de acuerdo contigo que hay que seguir adelante. No hay que dejarse flagelarse, que nos equivocamos, que hicimos mal, que no entendimos. Hay algo que comenta Macario Esquetino, que es muy buen analista, economista, politólogo. Él dice que si nos equivocamos, los académicos y los, como dijo, respecto a los conductores de programas de análisis, si nos equivocamos porque no entendimos la sociología del votante. Entonces ahí hay una lección que aprender. ¿Cuál es la sociología del votante mexicano? ¿Por qué no nos ocupamos, o por qué estos analistas académicos no se ocuparon más de esa ciudadanía o de ese votante mexicano? He ahí, como bien dices, Tulio, una lección que aprender, y yo con eso me voy a ir a la cama, porque tampoco no se trata de que me echen en la ventana, porque además tengo rejitas aquí, imposible echarme en la ventana. Pero sí es un resultado que nos tiene que hacer reflexionar.
analizar, vamos a ver cómo queda el Congreso, es muy importante, y vamos a ver cuál es la diferencia, en qué estados triunfó efectivamente Morena, ¿verdad? Ay, Morelos, bueno, no lo puedo creer, lo de Morelos y lo de Nuevo León tampoco me parece tan inconcebible. Vamos a ver cómo queda Yucatán, que es muy importante el estado de Yucatán, ¿verdad? Después de tener ese candidato espléndido como es René II, que fue presidente municipal 3 veces con muy buenos resultados. Vamos a ver, todavía falta hasta el miércoles, que creo que es cuando se dan los datos definitivos. Vamos a ver y vamos a escuchar mucho a Enrique Muñoz, que él también de verdad participó con tanto ahínco y me consta sus correos, sus WhatsApp y todo. Bueno, tenemos que aprender y salir adelante. Tulio, yo me voy a dormir con esa consigna, esa recomendación. Y les agradezco de verdad su participación en esta mesa que es muy positiva y eso es lo que hay que contar con este tipo de mesas. Tu micrófono, Enrique. Perdón, gracias Lupita. ¿Qué quieres concluir, mi querido doctor Jiménez? Gracias, Enrique. Señora Guadalupe Loaesa, don Ignacio, abogado Tulio Salanueva, gracias por la oportunidad. Amable auditorio, la verdad es que hoy podemos irnos con una reflexión. La democracia no es cosa de ocurrencias. La democracia no puede ser objeto de venganzas, de filias o de fobias personales. La democracia es algo muy importante para el futuro de una nación. No podemos dejar en manos de un solo hombre o de un solo partido o de un solo grupo de personajes que quieren acabar con las instituciones, que pretenden acabar con los organismos constitucionales autónomos, que pretenden acabar con la Suprema Corte de Justicia, que pretenden destruir a la clase media, al sector empresarial. Aquellas voces que no se someten, que no aplauden como focas las ocurrencias, los abusos, los excesos, ni los actos de corrupción de este nefasto gobierno que ha destruido al país. No podemos dejar en manos de estos personajes el futuro de este país. Estaremos atentos, las trincheras de los abogados, de los comunicadores, de la sociedad civil legalmente organizada. Seguiremos dando la lucha y no vamos a ceder ni un centímetro del territorio que hemos ganado. Estoy convencido que en la capital de la República Mexicana será mínima la diferencia, tal vez se judicialice el resultado, muy probablemente esto se va a resolver en tribunales electorales, estaremos dando cuenta muy puntual y el seguimiento del resultado que muy probablemente se vaya, reitero, a judicializar, y obviamente el fenómeno en las alcaldías será dividido, igual que así lo espero sea en el Congreso de la Unión, porque de no ser así y de confirmarse la teoría o al menos el anuncio que hiciera hace unas horas Mario Delgado, líder nacional de Morena, que fue pues tal parece un anuncio pues más bien yo diría irresponsable y poco serio, donde él afirmó que eran carro completo y tenían todo el Congreso, pues era una irreverencia. Sin embargo, pues bueno, yo espero que no sea así, porque de serlo, señores, el futuro de este país sí está en peligro. La democracia de este país prácticamente estaría en extinción y estaríamos en manos de un gobierno, pues muy, yo diría, muy autoritario, poco democrático, y la verdad es que si nos espantamos de gobiernos o de un régimen antidemocrático en la década de los 70s, señores, en el siglo XXI, en los años 20, va a ser un escenario muy peligroso para el futuro político, judicial, electoral de este país. Les agradezco mucho la oportunidad, Enrique, muy amable. Don Ignacio, muchas gracias. Señora Guadalupe Loaesa, un placer platicar con usted y al abogado. Igualmente, Julio. Gracias, muy amable. Julio. ¿Qué quieres concluir, mi querido Nacho, además de agradecerte tu presencia en esta mesa? Bueno, mira, pues yo creo que hay que tratar de entender más, ¿no? Al electorado mexicano, ¿no? Creo que hay una zona que hablábamos de la comentocracia que se recicla a sí misma, ¿no? Que se lee a sí misma, que se oye a sí misma, que se ve a sí misma y que está muy distante de lo que está viendo la gente, que puede no gustar, pues obviamente pues a mí tampoco me gustan mucho los resultados que estoy viendo al momento, pero creo que cuando se trata de hacer estrategias electorales y políticas hay que pensar
afuera de la caja de uno mismo, ¿no? Eso es, me parece que una buena lección, es parte de lo que tenemos que aprender, ¿no? Que los que votan, pues pueden no gustar sus votos, pero son los que votan. Y valen. Y valen igual que el de uno. O sea, ese efecto igualador es muy demoledor, ¿no? Cuando ven los resultados y te tienes que ir, como dice Guadalupe, a la cama con tu desesperanza y todo ese asunto. Entonces yo sí creo que queda también, pues que tuvimos una jornada electoral hasta el momento tranquila, pacífica, copiosa, que fuiste, votaste, y que pues aquí en la Ciudad de México y muchas, pues vimos gente alegre que te contagia, ¿no? Yo no sé en qué otro país del mundo te regalan cafés y donas y cines y la chingada. Si vas a votar, o sea, qué bien, o sea, qué interesante asunto cívico realmente, ¿no? Entonces, pues habrá que contar eso, y pues de modo, mira, la batalla política y democrática, pues es una batalla sin descanso. Esa se da diario. De harina. Esa se debe dar diario, mi querido Nacho. Coincido completamente contigo. ¿Qué quieres concluir, mi querido licenciado Salanueva? Pues muchas gracias por la invitación, Enrique. Decir que me siento complacido de compartir panel con Guadalupe, tan admirada escritora, con Ignacio, con el doctor Julio Jiménez, y coincidir en que evidentemente nos encontramos en una época nueva en la política mexicana. Creo que no hay un precedente en la historia democrática del país en que la izquierda, cuando menos, repita. Será una época diferente, y sobre todo lo que decía Ignacio, esperar la conformación del Congreso. Es sumamente trascendente e importante saber cómo se conformará la siguiente legislatura, porque a partir de eso sabremos si el partido oficial podrá o no hacer los proyectos políticos de manera sencilla, o si habrá una verdadera oposición crítica, pensante, intelectual, que haga cuando menos la labor que necesita este país, que es una oposición responsable. Yo hago votos porque evidentemente no exista carro completo. Te decía yo en un inicio que cuando menos en el Estado de México hubo un voto diferenciado, pero habrá que esperar los resultados electorales de todo el país. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero agradecer a todos ustedes, Lupita, te queremos mucho, muchas gracias. Vamos a enfrentar el mañana con mucho ánimo. Mi querido Nacho, ¿qué te digo? Te mando un abrazo, hermano. Gracias. Gracias al licenciado Salanueva. Gracias a mi querido doctor Julio Jiménez. Muchas gracias por haber participado en esta mesa especial, por habernos cedido su tiempo. Muchas gracias. Enrique, gracias. La semana que viene por aquí nos estamos viendo con estos grandes comentaristas. Y bueno, pues a mí lo que me resta es despedir con comentarios de ustedes que